Una de las dificultades iniciales de la nueva preparatoria fue la carencia de laboratorios, y para ello, los estudiantes tenían que desplazarse al Colegio de San Nicolás y a los laboratorios centrales de física, ubicados en la calle de Álvaro Obregón número 85, espacio que actualmente ocupa la casa del estudiante Ernesto Che Guevara. Como las instalaciones de la preparatoria no contaban para que se llevaran a cabo las prácticas en la escuela, asistí más bien a donde se llevaban a cabo, en la calle de Álvaro Obregón. Eran los laboratorios centrales de física. Ahí asistíamos a realizar nuestras actividades y la concurrencia pues allá era considerable porque ahí asistíamos a prácticas. Los profesores del Colegio de San Nicolás, que de hecho eran laboratorios de ellos. En un inicio estaban los laboratorios biología química, estaban en el Colegio de San Nicolás. Los de física estaban fuera de los edificios. Aquí el área donde están ahorita actualmente los laboratorios era una especie como de corral o una antigua especie de huertita que tenían las casas viejas, porque era un área delimitada, entonces estaba aislada. Conforme fueron creciendo más las necesidades del alumnado, se fue pensando en cómo adicionar este edificio, sobre todo porque carecíamos nosotros de espacio para los laboratorios. Fue hasta el 28 de septiembre de 1987 cuando las condiciones cambiaron. En esta fecha fue tomado el edificio de Álvaro Obregón, donde estaban los laboratorios de física, para ser convertido en casa del estudiante. A partir de este hecho, los alumnos tuvieron que hacer sus prácticas durante 7 años en el Colegio de San Nicolás, es decir, en la Preparatoria 1. Nosotros las prácticas de laboratorio, física, química, biología las teníamos en el Colegio de San Nicolás y después de 16 años pudimos tener nuestros propios laboratorios. Creo que hubo una buena disposición para que se trabajara, porque al final de cuentas eran necesidades de una dependencia de la misma universidad. El número de grupos que se atendían en el Colegio de San Nicolás y los grupos de aquí pues era una carga enormísima para el personal, sobre todo porque se laboraba en el Colegio San Nicolás de 7 de la mañana a 9 de la noche por la cantidad de grupos. Entonces pues se vio de manera administrativa buscar los espacios para que cada quien tuviera sus laboratorios. Siempre era molesto de que si tenían clase a determinada hora y posteriormente les tocaba una práctica de laboratorio, el desplazarse hasta donde se llevaban a cabo las prácticas, pues era algo incómodo. En estas condiciones se impartía el conocimiento a los primeros alumnos que se matriculaban en la preparatoria Melchor Ocampo, y fue hasta el 31 de agosto de 1994 cuando se contó con laboratorios propios, fortaleciéndose de manera significativa la investigación científica de alumnos y docentes. Sí, la primera ocasión en que ocupamos la dirección de la escuela, que fue de 1991 a 1994, tuvimos la posibilidad de participar en la implementación del cambio de plan de estudios y de poder conseguir los laboratorios de la propia escuela, ¿no? Y ya teníamos un buen tiempo en el Colegio de San Nicolás, entonces esta parte de aquí se estaba cayendo una barda y esta parte de aquí no estaba poblada, era de un particular. Y entonces la barda se cayó y entonces le pidió a las autoridades en ese entonces, a las autoridades centrales, que pudieran adquirir esta área de aquí. Y aquí fue donde ya dijimos, bueno, pues los laboratorios aquí es donde se van a fundar. Pues empieza a veces la inquietud, ¿y por qué estamos utilizando edificios pudiendo tener nuestros laboratorios propios? Pues yo siento que las autoridades en ese entonces pues, se vieron motivadas y sobre todo con el apoyo de los gobiernos que se tuvieron, o el rector en ese entonces, se vio la necesidad y se construyeron estos laboratorios para poder ser funcionales a partir de 1994. Hubo cierta resistencia por parte de los propietarios para que se pudiera disponer de ese espacio. Algunos profesores, alumnos, nos organizamos y hubo
se oye mal, pero podemos decir una invasión a ese espacio para presionar más que nada el que se pudieran vender y se pudiera hacer uso para la propia universidad. Hizo un boquete con unas barras y... Iniciamos haciendo un croquis más o menos de cómo queríamos el laboratorio, de los materiales reactivos, lo necesario para montar un laboratorio. En aquel entonces estaba el licenciado Manuel Álvarez Barrientos y él fue el que se encargó de esas gestiones. En cuanto empezó la construcción, en realidad pienso que el proceso fue muy rápido. Afortunadamente se contó con el apoyo para que se llevaran a cabo esa construcción. Otra carencia significativa fue la biblioteca, espacio en el que se une el ayer y el hoy con el propósito de curarnos de la ignorancia e impulsarnos a la construcción de nuevas y mejores realidades. Afortunadamente, los primeros 2 años permaneció la biblioteca de la Escuela de Contabilidad en el edificio, ayudando con ello a satisfacer por lo menos un poco esa necesidad, o hasta 1981, cuando se construyó la biblioteca actual en el aula Dr. Miguel Silva, pero fue trasladada constantemente a diferentes áreas de la escuela debido a remodelaciones o a la necesidad de contar con más espacio y así poder brindar la mejor prestancia del servicio a los alumnos que cada año incrementaban su presencia. La biblioteca se abrió en la escuela el 2 de octubre que se abre la escuela como institución. Ese día se abre la biblioteca, era también un espacio pequeño, el cual se encontraba en la planta alta en donde se encuentra ahorita Secretaría Administrativa, y esa era la biblioteca. Posteriormente, con el peso de los libros y de los usuarios, deciden bajarla, pero como no había un lugar específico, lo mandan precisamente a lo que es el corredor. La biblioteca, como toda escuela, fue iniciándose poco a poco. Teníamos un pequeño cuarto donde se resguardaba el material, porque prácticamente nunca fue biblioteca en forma. Duré ahí como unos 4 años sobre el corredor. Desafortunadamente, estos espacios no contaban con las condiciones requeridas para que este centro de autoaprendizaje pudiera ser aprovechado plenamente, por lo que la mayoría de los alumnos acudían a la biblioteca de la Preparatoria 1, ubicada en el antiguo Colegio de San Nicolás, y a la biblioteca pública. Este espacio en donde está actualmente la biblioteca era el auditorio, el cual más que como auditorio servía como bodega, era la bodega de la escuela. Ya durante la segunda gestión, que fue del 2000 al 2004, bueno, pues pudimos hacer el diseño, participar en el diseño y en la construcción de la biblioteca de la escuela. Fue mucho de estar insistiendo para que las autoridades nos tomaran en cuenta, porque es de cuenta que anteriormente a la biblioteca se le tomaba pues, como un espacio donde estaban los libros. La biblioteca es el espacio que actualmente ocupa la biblioteca de actos, pero también se encontraba en muy malas condiciones, particularmente en lo que tenía que ver con las butacas, y a final de cuentas, ante la falta de espacios, se tuvo que habilitar como un salón de clases. En el año 2001, 2 décadas después de que se creara aquella primera biblioteca, fue establecida en el espacio que ocupa en la actualidad. En este lugar funcionaba el auditorio en 1993 y después albergó a los alumnos del Bachillerato de Ciencias Histórico-Sociales, quienes para esa década llegaron a más de 140 estudiantes. El crecimiento de la escuela obligaba a poner atención a las instalaciones de un área específica para el estudio. Así, por primera vez, en el año 2001, se iniciaron las labores de construcción de la nueva biblioteca. Y entonces en el rectorado del licenciado Marco Antonio Aguilar Cortés
logramos que nos autorizara el diseño y el proyecto para la construcción y la edificación de la biblioteca en las condiciones que actualmente la tenemos. INAH no permitió que se hiciera una construcción moderna porque no está acorde al edificio. Entonces, para poder autorizar que se nos hiciera la biblioteca, se tuvieron que ver muchas opciones y una de ellas fue esa precisamente la réplica que fue exacta a la de la biblioteca pública. Yo creo, sin lugar a equivocarme, estoy seguro que después de la biblioteca pública es la biblioteca más, con espacios más adecuados y con una estructura también diseñada de tal forma que viene siendo la segunda biblioteca más bonita de toda la universidad. Con su inauguración se dio dignidad al edificio y se contó con un espacio admirable, de hermosas instalaciones, de estilo neoclásico, donde es placentero el estudio y la investigación tanto de alumnos como docentes. Cuando yo llegué a esta biblioteca, el volumen era de 2000 libros. Tanto títulos como volúmenes era el total lo que teníamos en esta biblioteca. Actualmente tenemos casi 17,000 volúmenes. Yo siempre he dicho, una escuela sin biblioteca no es escuela. Lo que pasa es que este es un edificio viejo, se encontraba en muy malas condiciones en el sentido de que todos los pisos estaban destruidos, los techos, las paredes, la instalación eléctrica estaba en muy malas condiciones y todo lo que tiene que ver con el drenaje también se encontraba en pésimas condiciones. Es decir, a 100 metros hacia afuera de la escuela tú te dabas cuenta que ya estabas llegando a ella, porque el drenaje expedía olores nada gratos. Entonces tuvimos que hacer prácticamente todo un trabajo de ingeniería para poder dejar a la escuela en las condiciones actuales. Ahorita, bueno, es una escuela ya decente, de alguna manera se ve hasta bonita, tiene algunas partes muy agradables, particularmente el espacio dedicado a la biblioteca. Y la parte del segundo patio que fue totalmente reacondicionada y diseñada para que pudiera dar una apariencia tal que le permitiera a los estudiantes sentirse en un ambiente adecuado. No, hombre, es otra cosa, bonita, Ya siento que estoy en Harvard. El edificio que ocupa la preparatoria Melchor Ocampo es de estilo neoclásico y tiene 378 años de antigüedad. No hay un año real, se cree que fue en el año de 1634. Al igual que el edificio, sus habitantes y huéspedes han sido protagonistas de algunos de los momentos más gloriosos de nuestro país. Y al parecer fue el periodo en el que se estuvo redactando aquí en Valladolid la Declaración de la Abolición de la Esclavitud, que esta casa tuvo mucho que ver con ese documento que se promovió aquí en la ciudad de Valladolid. El edificio que ocupa la preparatoria Melchor Ocampo fue construido en el año de 1634 por el señor regidor don Francisco de Espinosa y Monzón, y la superficie llegaba hasta donde está el edificio que hoy es la casa del estudiante Nicolaita. Y en 1674 la compró el doctor don Francisco de Castellanos, canónigo magistral. Primero al que se atribuye la construcción del edificio, el don Francisco de Espinosa y Monzón. Él le hereda a su hijo don Francisco, a su hijo Francisco de Espinosa, a Francisco de Castellanos, y finalmente la casa se vende y es reconstruida por don Felipe Salinas. Y ha pasado por varias manos, entre ellas el que más se reconoce es el del canónigo licenciado Antonio Belanzarán y Rodríguez. El edificio fue reconstruido en 1690 por don Felipe Salinas, alcalde de las Minas de Santa Fe de Guanajuato. Posteriormente, el dueño fue el licenciado Rodrigo Velázquez, canónigo de la catedral, y en 1790 fue adquirida por el señor canónigo Antonio Belauzarán,
reconstruyendo la casa casi en su totalidad, llegando a ser una de las residencias más hermosas de la antigua Valladolid. La fama que tiene la casa es por la puerta que tiene, la puerta que tenía las dimensiones más grandes en su época. Y hay una leyenda en que le decían a Belanzarán que se le salía a la casa por el zaguán. Y él contestaba algo así burlón, diciendo que a Belanzarán hacía lo que le daba la gana con su zaguán. Al morir en el año de 1806, la casa pasó a poder de su sobrino don José María Parrilla y Belauzarán. José María Parrilla y Belauzarán es el que le da entrada a esta casa a don Miguel Hidalgo cuando él no lo reciben desde que entra por toda la calle Real, lo que es la avenida Madero, y finalmente lo acepta en esta casa y donde estuvo alojado durante 2 días, del 17 al 19 de octubre de 1810. La antigua casona fue comprada en 1822 por el general Mariano Michelena, ministro plenipotenciario y delegado al Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado por Simón Bolívar. En ella vivió hasta su muerte ocurrida el 10 de mayo de 1852. Mariano Michelena fue uno de los que incendiaron la primera chispa de independencia al participar ideológica y activamente en la conspiración de Valladolid en 1809. Mariano Michelena fue uno de los hombres que promulgaron en Valladolid la conspiración y de los hombres más fuertes en influencia de lo que tiene que ver con el nacimiento de la independencia mexicana. Pues el antecedente se va a dar aquí en una casa que está en contraesquina con Morelos y precisamente los personajes ahí fueron varios. La casa era de José María Obeso y pues ahí participaron algunos. Sabemos de antemano que la imagen de Michelena va de la mano con que él trajo en su momento al general Ignacio Allende. Entonces hay un nexo directamente en esto. Él fue pues después arrestado después de Valladolid y finalmente pues tuvo que ser desterrado a España. Después de la muerte de Mariano Michelena, el edificio pasó a poder de la beneficencia pública del Estado. Desde entonces ha tenido diferentes usos. Por ejemplo, durante la intervención francesa fue sede de la nefasta corte marcial. Es donde viene la historia negra de la escuela porque hubo varios gente que fue ajusticiada dentro del edificio. Algunos años después, en 1880, se convirtió en el Monte de Piedad y como institución educativa fue usado por primera vez en 1930. Es donada a la universidad como en la década de los 20 y en los 30 se establece la Escuela de Contadores, Taquigrafistas y Telegrafistas, escuela que ya después se convierte en la Escuela de Contabilidad al paso de los años. Para el 35 aquí es la Academia de Bellas Artes. En el 36 se vuelve la Escuela de Jurisprudencia o Escuela de Derecho de la Universidad Michoacana. En el 61 la secundaria comercial, cuando la universidad tenía secundaria, y en el 62 y 78, que fue la última etapa de facultades, fue la Facultad de Contabilidad y Ciencias Administrativas. Y a partir de 78 se convierte en la sede de la Escuela Preparatoria Melchor Ocampo. En esta antigua casa, al igual que en la mayoría de los edificios históricos, se cuenta que por las noches es común escuchar murmullos y ruidos extraños, además de que se pueden ver algunos espectros fantasmales caminando por los pasillos, salones y sobre todo en el patio del fondo. Seguramente la escuela tiene tantos años, ya son desde 1600 hasta la actualidad, son 4, casi ya, vamos a cumplir los 5 siglos, pues hay muchas historias. Algunas leyendas de aquí de la preparatoria pues son muchas leyendas, a veces como se dicen leyendas urbanas, donde se dice que se escuchan ruidos en la noche, o que obviamente como esto era una antigua casona, pues todavía esconde por ahí algunos misterios, pero pues se trata de que los muchachos entiendan que tienen un edificio histórico muy importante y que como todos los edificios históricos del centro histórico de nuestra ciudad de Morelia, pues tiene muchos secretos y obviamente aquí el hecho de que haya permanecido algún par de días don Miguel Hidalgo en esta que era una casa, pues imagínense, y luego que era una corte marcial. Gente que se aparece cuando ya tiene años de muerto o meses de muerto, sonidos extraños, gente que jala o acaricia cabellos
o mueven cosas, sí se escucha todo eso en la escuela, pero pues... Cuando nos ha tocado hacer guardias en las huelgas, en los paros que hemos tenido los profesores, algunos profesores hemos visto cosas muy extrañas aquí en la escuela. Algunos aseguran haber visto una figura fantasmal caminando con gallardía en los pasillos de la segunda planta. Se cree puede ser el general Mariano Michelena, o bien algún ejecutado en los patios traseros de la casona cuando esta fue sede de la corte marcial. Pues pareciera como si fuera una persona, o lo que dicen algunos profesores con los que yo he platicado, se ven como si fuera un bulto que va pasando, que se va trasladando, moviendo, pero a veces no se ve cerquita, sino se ve como al fondo. Estamos, por ejemplo, cerca del baño, pero al fondo del pasillo se alcanza a ver que pasa alguien y se supone que no hay nadie atrás, porque todos los profesores, cuando estamos en esos paros, estamos en una sola área de la escuela, en un salón, y ya al que va por casualidad al baño y le toca ver eso, pues dices que es imposible porque todos están allá a la entrada de la escuela y nadie debe estar acá atrás. En esta casa la compró don Mariano Michelena en 1821 y él fallece en esta casa en 1853. Y por ahí algunas gentes comentan que ven sombras en la parte superior y cuando escuchan los pasos y las han seguido, ven a una persona vestida con un traje negro a la altura un poco más abajo de la rodilla, como una especie de bata negra, y pues de pronto se desaparece, como que se mete entre las paredes. Entonces, por la vestimenta y las características que señalan, muchos dan a entender que precisamente es don Mariano Michelena. Cuando yo conocí esta preparatoria, atrás donde estaban los laboratorios eran unos jardines que conectaban con lo que son unos edificios y unos negocios aquí continuos a la preparatoria. Y se contaban tantas cosas, y en aquellos tiempos inclusive que llegaron a hacer ciertas cosas los muchachos con una tabla por ahí muy famosa que no quiero mencionarla para que no se ponga de moda otra vez esta tabla que manejaban, pues llegaron supuestamente a contactar con los espíritus que por aquí se aparecían. Es probable que algunos de sus antiguos habitantes y huéspedes permanezcan en el edificio y cuando el bullicio de las clases termina, los otros, los espectros fantasmales, con toda libertad caminen en el interior del edificio. Pero pues ya en fechas más recientes pues hemos visto de verdad, cuando hemos estado solitos aquí en la preparatoria, en horarios hasta a veces matutinos y no se diga más en horarios nocturnos, que sí pasan alguien por ahí, anda por los pasillos de aquí de la preparatoria y sí se siente a veces una vibración extraña que a veces algunos profesores prefieren ir al baño acompañados y no solitos. Se tomaron fotografías, unos trabajadores subieron a tomar fotografías a toda la parte alta del edificio y tomaron una foto desde el asta bandera donde se ve a un muchacho a un lado del asta bandera, pero el muchacho está como flotando y la verdad dicen los que tomaron las fotografías que nunca había nadie ahí, que la tomaron cuando no había alumnado en la escuela, que es imposible que haya aparecido alguien en el asta bandera que está tirando a la calle, a la avenida Madero, a cuántos metros de altura es, no es posible. Y uno no sabe en aquellos tiempos antiguos de otros siglos qué se pudo haber enterrado en esos jardines o qué pudo haber pasado en estas casas tan antiguas. En 1989, el Consejo Universitario aprueba en lo general el anteproyecto de reforma al bachillerato, el cual inició en el ciclo escolar 1990-1991. Con esta reforma se cambió el plan de estudios, se anularon algunas materias y se implementaron algunas nuevas. Se le agregó un año más para completarse en 3 años como está actualmente. Los primeros 4 semestres son de tronco común y los últimos 2 de propedéutico con 4 bachilleratos. Por necesidades de la política educativa del país, estaba señalando que tenía que ser a 3 años para entrar a lo que viene siendo los cambios económicos del país. Sí, pero se decidió que fuera por 6 meses y pues estamos trabajando en periodos semestrales para que el alumno tuviera un área prepedéutica, 2 años de base y un año de prepedéutica. Antes era muy apresurado. ¿Por qué apresurado?
porque ahí luego agarrabas tu bachillerato. Luego, si no te gustaba, pues tenías que aguantar y ya no había cambios como ahorita en la actualidad. Ahorita entras a un bachillerato, ahorita entras a un tronco común. Tronco común tienes 2 años para agarrar tu bachillerato y ya más o menos sabes tú cuál vas a agarrar. Y antes no, antes luego lo agarrabas y ya, si atinaste bien, si no, pues ya caminaste. En 1993 se propuso una comisión para poner los nombres a las aulas. Los nombres fueron tomados de las distintas épocas de la historia de México. Por ejemplo, planta baja, primer patio, Independencia. Planta baja, segundo patio, Reforma y República Restaurada. Planta alta, primer patio, Revolución. Y planta alta, segundo patio, época contemporánea. La propia comisión diseñó una estrategia, hizo un estudio de todas las gentes que participaron en la época de la independencia y en función de los personajes de la independencia empezaron a tomar la decisión para asignarles la independencia y la revolución, tomaron decisiones para poder asignarles los nombres correspondientes. En relación a lo señalado, en 1998 y con motivo del 20 aniversario, se publicó la obra Héroes epónimos de la Casa de Hidalgo, que reúne a personalidades que dan nombre a las aulas de la escuela, y en este mismo año fue publicado el libro de Ramón Sánchez Reina, Melchor Ocampo, El hombre y la institución, documento de gran valía que recoge los aspectos más distinguidos de la vida de don Melchor Ocampo y a la vez hace un estudio arquitectónico muy preciso del edificio que alberga nuestra dependencia.